pantalla, pero me aparece deshabilitado el botón de compartir. Déjame ver nuevamente si lo puedo hacer por última vez. Si no, Sí, si te lo cedo a ti. Compartir. ¿Listo? perfecto. La tercera es la vencida hoy. Buenísimo. Pues muchas Gracias, gracias. Manuel. Y qué importante es este tema de escucharnos y de entendernos y un poquito de tratar de hacer todos estos temas, por ejemplo, ahora mismo que tratábamos de conectarnos, pues si no hay una comunicación correcta, creo que no hubiera podido ser posible esto. Pero bueno, les agradezco. Es una lástima que no tenga la oportunidad de verlos o de verles a la cara y que ustedes no me vean. Voy a tratar de que sea la mitad de la conversación viendo la presentación, pero también me gustaría que me dieran y un poco reflexionar todo el tema de esta comunicación hacia el cliente, charlar con él, entenderlo. Y cliente, quiero que se queden con la idea de que el cliente es cualquier posición, cualquier persona, cualquier persona que estemos conversando, no importa si sea mi cliente de que le estoy dando un servicio o una persona que está interna en la misma compañía o si estoy como broker dentro de mis compañeros o en la misma calle, ¿no? Cliente es cualquiera que tú le quieras ofrecer algún servicio o que tú quieras venderle algo. Entonces, bueno, la intención de esto es hacerlo un poco disruptivo. La verdad es que me ha gustado mucho las pláticas que hemos tenido durante el día y como actuario, pues trato de aterrizar mucho las ideas, sobre todo de las estadísticas. No les voy a presentar estadísticas, no se me vayan a espantar mucho. No quiero hacerlo esto tedioso, al contrario, lo quiero hacer muy dinámico y, sí, y voy a ser muy, muy objetivo en este tema, pero también les pido mucho su participación y atención porque creo que es importante esto que les quiero transmitir, que al final del día es la experiencia que he vivido en más de 20 años en los seguros y sobre todo cómo podemos innovar y que la innovación podemos seguir muchos métodos, pero bueno, al final del día es desde lo que viene dentro de nosotros y de cada uno. ¿Cómo escuchar al cliente y cómo dialogar con él? Esa es una de las preguntas que queremos romper en este tema. Hace poco escuchaba un poco con mucha atención a Jorge Blasco de prospectar, prospectar y prospectar. Y es muy cierto esta prospectación, pero después de la prospectación, ¿cómo hablarle al cliente, no? Y después, cómo innovar en un sector donde las formas de asegurar se han hecho de manera similar durante los últimos 3.000 años. 3.000 años me refiero a el principio básico de lo que tiene el seguro y cómo se ha manipulado y cómo se ha manejado el tema de la cobertura, de darle una protección a la familia que cuando fallece el patriarca pues queda desprotegida y entre la comunidad se le quiere dar esta protección, se le quiere proteger, tener felicidad, disminuir la incertidumbre, todos estos temas que de pronto en el día a día de nosotros como parte del sector asegurador, no importa si estemos del lado del broker, del conducto de la gente o de la aseguradora, a veces lo olvidamos un poquito y nos metemos tanto en las tripas, déjenme decirlo así, que dejamos eso a un lado. También la interacción entre nosotros es importante. Estas reuniones que teníamos face to face, cara a cara, de pronto se volvían tan amenas y de pronto podíamos perdernos en la tecnología y ya no poner esta atención. Sin embargo, por eso les decía hace un momento, me encantaría haberlos visto. Espero que después tengamos interacción, pero ¿qué está sucediendo ahora con la pantalla? Pues tenemos esta visión de los gestos de la cara de quien está hablando, de la persona, ya la vemos a los ojos, a lo mejor nos podemos distraer un poco con los aparatos electrónicos, con las tablets, con los teléfonos, pero al final del día lo estamos viendo en una pantalla y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nos damos cuenta de cuál es la reacción de lo que le estamos diciendo, de lo que queremos enviar el mensaje y hacia dónde vamos. Y quiero complementarlo también en esta parte de innovación de los seguros y lo que les comentaba que en los últimos 3.000 años, pues el tema de los seguros no ha cambiado en cuanto a al espíritu. Y en los últimos 200 años, hablando de temas, pólizas de seguro, pues prácticamente es un documento donde tenemos
escrito todas las condiciones donde tenemos todo el tema de la descripción de las coberturas, las exclusiones, famosas exclusiones, qué es lo que está sucediendo con mis alcances de este producto que yo compré y que estoy pagando una prima, ¿no? Y aunado a esto, ¿cómo entender el sector cuando tenemos leyes que, a mi parecer, estamos sobreregulados? He pasado por distintas áreas, desde la parte de siniestros, finanzas, actuaría, desarrollo de productos, suscripción, eh, comercial. Y de pronto esto de comunicarnos entre nosotros es muy complicado, pero cuando pasas por varias áreas te das cuenta de que debes de ser muy consciente de cada una de ellas. El tema sobre regulado que hemos tenido, el tema de requerimientos de capital, el tema de solvencia, las auditorías internas, externas, las auditorías que nos hacen los propios reguladores locales, las superintendencias en Latinoamérica, ha sido muy complicado, pero tenemos que hacer un balance para que podamos conocer bien las reglas del juego, lo que nos está diciendo el cliente o lo que nos está diciendo la ley, y hacer este balance con el conocimiento profesional. Por eso a veces le he dicho a mi equipo, tenemos que ser nosotros los profesionales y los conocedores de las leyes del país donde estemos trabajando para transmitir verdaderamente el sentir de lo que sí y lo que no podemos lograr con un producto. En ese sentido, la globalización juega un punto muy importante y ahora les voy a decir por qué. Quiero llevarlos un poquito de dónde estamos parados y por cómo podemos irnos en el camino de la innovación. La tropicalización de los productos es algo buenísimo, es algo que sirve para darte idea de lo que está sucediendo en un país y que te lo lleves a otro. Y si lo haces de manera correcta, puedes tener un buen éxito, ¿no? Las marcas de pronto cambian los nombres para tener una mejor penetración, para tener un sentido de pertenencia. Y esto no es exclusivo de marcas de consumo, también el tema intangible como los seguros. Sin embargo, de pronto nos olvidamos en el tema de estas tropicalizaciones. Recuerdo muy bien cuando recién iniciaba en el tema de trabajar en una aseguradora internacional. Llegó un compañero de otro país, de Latinoamérica, trayendo unos productos masivos, buenísimos, con la idea de hacer un boom en México por, primero, el mercado que teníamos de 120 millones de personas y segundo, porque eran masivos los seguros que traía. Sin embargo, él venía de un país que era alrededor de 12 o 14 millones de personas en aquel momento, donde había un poco más de cultura financiera y de protección. Y al querer tropicalizar estos productos, lamentablemente no se pudieron hacer de manera adecuada por los sistemas, por la manera en cómo lo operábamos en México, por las leyes mexicanas. Pero lo principal, el escuchar al cliente. Nosotros pensábamos, o este compañero de trabajo pensaba, que si le había servido a la persona de enfrente o a la persona de su país, le iba a servir a la otra persona que al país donde llegaba. Y estos supuestos de creer que lo que sirvió allá sirve acá sin tener a lo mejor un análisis de mercado o a lo mejor sentarte con el cliente y escucharlo, pues todo el esfuerzo de implementar, de desarrollar, de autorizar productos, pues se queda en eso, en un gran logro administrativo, pero ya en un tema de venta que no se logra, lamentablemente, ¿no? Entonces, sí es importante comprender y escuchar. ¿Y cómo escuchar al cliente? Otra anécdota que tengo, cuando empezaba también era otra aseguradora que fue anterior a donde estuve en desarrollo de productos, estaba en un área comercial y técnica, estaba muy curiosa esa área. Y los compañeros comerciales me decían, vente, acompáñanos, escucha, observa y ve aprendiendo cómo es la interacción con los clientes, ¿no? Desde el punto de vista asegurador. Y lo que primero nos encontrábamos es que teníamos tres tipos de clientes. El cliente que tenía nuestro producto y nos conocía y que era menos complicado venderle, hacer la renovación, sí nos decía las cosas que no estaban bien hechas,
pero nos lo decía de frente de una manera muy, pues, tratando de ser muy amable o tratando de ser amable, ¿no? El segundo era el cliente que era referenciado y no nos conocía o no conocía la experiencia de la aseguradora, pero traíamos ese puente de comunicación con esa referencia. A lo mejor era el amigo, el conocido, el compadre, o sencillamente era otra compañía que hablaba muy bien de nosotros y llegábamos con esa referencia y a veces vendíamos y a veces no vendíamos el producto. Y la tercera era que un cliente que ni siquiera ha referido no conocía la experiencia de la aseguradora y a veces ni siquiera conocía a nuestra aseguradora ni nuestros productos. Y ahí es donde venía el reto verdadero de venderle y de que te diera la oportunidad de conocerlo. Pero en aquellos momentos, recuerdo muy bien, mis compañeros me decían, oye, pues si te dice que no es no, tratemos de insistir un poco o insistamos mucho. Tenía compañeros comerciales que eran muy insistentes al grado de ser invasivos y pues te daban el cortón, el cliente te decía, sabes qué, yo no quiero saber más del producto, muchas gracias por la visita, pero no tengo más tiempo. Y la verdad es que eh, salíamos sin mayor éxito que el haber conocido a estas personas. ¿Con esto qué voy? Escuchar al cliente y buscar un pluralismo y que sea visible de ser posible. El diseño para lograr un consenso. En este tema es muy, muy importante que cuando nos sentemos con alguien más, entendamos sus razones, entendamos qué es lo que está pidiendo. No lleguemos y presentemos lo que tenemos nosotros bajo nuestro portafolio o en nuestra presentación, sino dejemos hablar al cliente, escuchémoslo, tratemos de ponernos de su lado y sobre todo seamos capaces de escuchar opiniones que no nos van a gustar. Y en este tema, uy, ¿quién no tiene ejemplos, no? De pronto llegabas con un cliente y decías, oye, vengo de la aseguradora eh, Patito SADCB. No, 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 la aseguradora Patito SADCB ni me hables. He escuchado que es una aseguradora que no paga, que pone letras chiquitas para como exclusiones, que no tiene intenciones de hacer negocio. Entonces, de pronto, esto, considerarlo y tomarlo del cliente, a, había que aceptarlo y había que tomarlo de una muy buena manera. Algo que aprendí con los años fue separar lo que es lo personal y lo laboral. ¿En qué sentido? El tema personal es sencillamente no me están atacando a mí, no están atacando a la persona, están dando la idea de lo que ellos están sintiendo y es la mala experiencia que tuvieron en algún momento. Entonces, en el momento en que yo hago esta distinción y sin importar si la persona de enfrente es, no es del mismo género que yo, no es la misma raza que yo, no tiene la misma educación, la misma religión, todos estos tabús que de pronto tenemos, si yo aparto todo esto, creo que estoy dando el siguiente paso para entender al cliente. Es un poco complicado, pero ha funcionado y a mí al menos me ha funcionado a quitarme todos estos tabús y no clasificar de decir, esta persona no le gustó la aseguradora porque seguramente tuvo una mala experiencia o su expectativa económica es mucho más grande o seguramente porque eh, su lugar de origen o su país de origen es muy distinto y no conoce el mercado de donde yo he trabajado muchos años y yo sí tengo conocimiento. Entonces, de pronto era quitarse todos estos tabúes, ¿no? Un poco tratar de dialogar con el cliente. Y en ese sentido es hablar, no tratar de imponer nuestras ideas por la fuerza, no insistir, no escuchar o tratar de escuchar al otro para entenderlo. Pero sobre todo ser genuinos en este sentido. Créanme que esto de ser genuinos es muy fácil decirlo y es un cliché, pero ahora mismo les voy a dar algún ejemplo de esta forma de ser genuinos. Lo que les platicaba hace un momento, no etiquetar a las personas, separemos las ideas de las personas. Las personas merecen respeto, las ideas tienen que ganarse respeto. Y una de mis recomendaciones que les decía es, quitémonos la idea de no hablar de temas prohibidos, quitémonos las etiquetas de género, raza, posición social para tener una negociación empática.
Recuerdo muy bien en otras conversaciones que me decían, oye, ten cuidado de hablar con el cliente en la antesala de temas que son mm, hasta cierto punto tabúes. Y eran tres temas muy básicos que todo el mundo los ha escuchado. Trata de hablar lo menos posible de religión, de política y de fútbol, en esa jerarquía, ¿no? Y yo trataba de entender por qué, o sea, al final del día es platicar con la otra persona, sus gustos, y si la otra persona no tiene el mismo gusto que yo, es muy respetable, pero ¿por qué tenerle miedo a tocar esos temas? Si él me dice que tiene una religión la cual yo no comparto, o a lo mejor yo soy agnóstico, o yo soy ateo, pues es muy respetable, pero desde ahí viene el tratar de ser empáticos y no la otra persona, si me quiere cambiar de religión, está bien, te agradezco mucho, no es mi intención cambiar de religión, pero no por eso poner una barrera y al contrario, viceversa, no tratar de convencer a la otra persona de lo que yo creo, ¿no? Creo que es algo muy importante tener o quitarnos estas telarañas y estos tabúes que de pronto nos dejamos llevar de una manera muy fácil. Con esto, bueno, es la primera parte que les quiero transmitir es escuchar al cliente. La segunda parte que quiero comentar o platicar con ustedes es cómo innovar, cómo llegar a acuerdos, cómo empatizar y ponernos en los zapatos del cliente. Y la mejor forma es viviendo por algún momento, por algún tiempo de la situación y llegando a un consenso y un acuerdo. Lo que les voy a platicar ahora es una anécdota que de verdad la he conversado y la he hecho en repetidas ocasiones y ha funcionado muy bien. Con un equipo que tuve de actuarios en la parte de suscripción, tratábamos de entender qué pasaba con la siniestralidad de unas cuentas. La siniestralidad estaba desviada en una póliza de gastos médicos colectivo y tenía una tendencia muy fuerte de desviación esta póliza en la parte de columna. Yo recién había llegado a esta compañía y le comentaba al equipo, oigan, necesitamos enterarnos e investigar qué está pasando con la frecuencia. No eran temas de severidad de siniestros grandes, sino de siniestros pequeños, pero estos siniestros eran muchos para la media que normalmente esperaríamos tener en columna. El equipo, cuando yo llegué, estaba desmotivado, el equipo no tenía tanto interés, hacía las cosas por hacer, por conservar su trabajo, por querer mantener una ganancia y primero me di cuenta que había miedos o temores o incertidumbres en este equipo. Si yo quería dar el paso trascendental de saber qué es lo que pasaba con la cuenta, pues no lo iba a lograr si quería profundizar. Entonces, lo primero que trabajé fue con el equipo fue la confianza, que se sintieran tranquilos, a gustos, que no trabajaran con miedo de perder su trabajo, que no había premios ni castigos, sino consecuencias, y que lo peor que podía pasar para ellos era perder el empleo, pero podían recuperarlo con otro. No era, no, les decía, es que ustedes viven como si tuvieran temor a la muerte. Y no, de eso no se trata de vivir y de que nos guste lo que trabajamos. Entonces, con varias metodologías y con apoyo, con coaching, estuvimos trabajando en conjunto y logré que tuvieran esta confianza, ¿no? Que se tuviera romper estos miedos y estos temas que de pronto no nos dejan avanzar. Después, con el tiempo, trabajando con regreso al caso de esta póliza que tenía una siniestralidad muy alta de siniestralidad en columna, teniendo una visita con el área de recursos humanos de esa empresa, se mostró la estadística, la data, y se vio que verdaderamente la información que se tenía ahí estaba por arriba de lo que era la media o lo que se tenía en comparación de otras compañías. Y uno de mis colaboradores, tratando de buscar esta empatía y tratar de entenderle, le preguntó a la de recursos humanos, oye, ¿podemos hacer algunas entrevistas y platicar y venir aquí a tu compañía y revisar algunos temas con los colaboradores, sobre todo los que tienen mayores problemas de espalda? Y la de recursos humanos dijo, sí,
por supuesto, con toda la intención de la humanidad que una persona tiene de recursos humanos, de tratar de ayudar, ¿no? Y mejorar a su personal. Semana y media o 2 semanas después, 2 personas de mi equipo fueron, iban ya con un cuestionario hecho o prehecho y ya tenían toda la intención de hacer este cuestionario y entender un poco la dinámica y estar algunas horas ahí con ellos y convivir y ver qué es lo que sucedía. Cuando regresaron con información estos dos colaboradores, fue algo sorprendente y que de verdad a lo mejor era demasiado obvio una vez que analizamos la información, pero en el momento pues nadie lo esperaba. Regresaron y se dieron cuenta que en un edificio de esta compañía, que eran 2.500 personas en un edificio de cerca de 6 niveles, 5 o 6 niveles, el 80% se concentraba en un solo nivel. Y también se dieron cuenta que en ese nivel una de las cuestiones que tenía es que se habían puesto bancas tipo picnic para tener una mejor convivencia o comunicación con los compañeros y demás, y era el piso donde tenían estas instalaciones. Esta compañía tenía la política de que nadie tenía un lugar fijo, como fueran llegando, pues se iban sentando, entonces, si llegabas y ya no había lugares de sillas que tuvieran un soporte lumbar, pues te sentabas en estas bancas que gran parte del piso lo tenía y demás. Y llegamos a una conclusión que eran las bancas. Regresamos inmediatamente con el área de recursos humanos. Una semana después le presentamos lo que estábamos visualizando y vimos que verdaderamente podía ser un tema y una cuestión de estas bancas. Ahora, ustedes dirán, bueno, pues suena muy lógico, ¿no? Pero en aquel momento nadie se lo preguntó. Y mi equipo, con esta empatía y tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo, buscaron eh, solución distinta a lo que normalmente cualquiera de nosotros en el día a día estaría buscando, ¿no? A lo mejor estaríamos viendo la relación que había con los hospitales, a lo mejor había una reclamación concentrada en ciertas clínicas que estaban haciendo abuso, o a lo mejor nos hubiéramos ido con el tema de, oye, no, pues es que sí, de verdad tu póliza está desviada y si necesitas incrementar el deducible, el coaseguro en la cobertura de espalda, pero a veces no íbamos más allá de pensar de esta manera. La conclusión es, el equipo estaba motivado, encontraron una manera innovadora de investigar y encontraron esta solución. Se cambiaron las bancas por sillas y por lugares con estos soportes lumbares y al cabo de 9 o 10 meses hubo una disminución en las reclamaciones de espalda. Y fue sorprendente porque esto salió de un tema empático. Con esto creo que lo que quiero decirles es, tenemos que salir de, de las maneras y las formas de pensar que de pronto los manuales nos dicen. Cómo innovar con manual, pensamiento de diseño. Nosotros sabemos y creo que algunos de ustedes ha visto esta metodología de 5 pasos. Eh, Definimos el tema, ideamos, hacemos prototipos, testeamos y hacemos la empatía. Pero esta empatía, de verdad que para mí, con esta experiencia, es el número uno, es lo que hay más allá de cualquier otra cosa para innovar y para trascender. La empatía junto con el primer tema de escuchar y de quitarnos todos estos temas, de hablar de temas prohibidos con el cliente y al contrario, tratar de ser eh, empáticos, quitándonos telarañas de género, raza, posición social. Todo esto de verdad que nos puede ayudar mucho. Y como esta experiencia tuve otras que me dejaron marcado porque durante varios años trabajé y me metí tanto en el tema de la suscripción y del desarrollo de productos, haciendo business case, viendo por dónde podía mejorar la rentabilidad de las cuentas, cómo retener a los clientes con números y saliendo y platicando un poco con el cliente, demostrándole mi portafolio que era el mejor que el de la aseguradora de enfrente. Me di cuenta que era muy bueno hacerlo y era excelente, así como nos compartía Guillermo Barraza hace un momento, tanta carnita, tanta información que
Eso como sector asegurador y como actuario es oro molido. Sin embargo, después de eso, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente paso? Para mí, este es uno de tantos que podrían existir, pero que podríamos estar innovando y trabajando y desarrollando. Y los temas que les dejo para reflexionar en este sentido es aprendamos las reglas del juego de cada país en el sentido de qué es lo que te pide la legislación, qué es lo que te enseña la legislación en cada país, por qué está hecha de esa forma y por dónde puedes tú, con esas reglas de juego, empezar a hacer cosas distintas sin salirte de esa caja, ¿no? Porque de pronto somos tan innovadores y se nos ocurren cosas tan locas que dices, espérame, pero eso no, por nuestro regulador no te lo permite, ¿no? Aprendamos esas reglas, aprendamos a escuchar lo que no nos gusta, démosle la vuelta a esos paradigmas, a esos tabúes, no etiquetemos a los demás, tratemos de quitar esas etiquetas de posiciones, de lo que les decía, y soy muy reiterativo, de raza, de género, de posición económica. Tratemos a la gente que igual nos ayuda con los servicios de limpieza en nuestra casa o en el lugar de trabajo, como el mismo director general. O sea, son personas, merecen respeto. No tenemos por qué hacer estas distinciones. Y eso de verdad ayuda mucho a generar esta dinámica. Las personas merecen respeto y las ideas tienen que ganarse ese respeto. Con esto quiero dar a entender que tenemos que luchar con nuestras ideas. Yo soy de pronto, al igual que también creo que comentaba Jorge Blasco, soy muy necio y confronto en buena lid y pongo en la mesa cosas que veo que no se estresan o no se cuestionan y ahí es donde nosotros tenemos que cuestionar sin tener miedo a perder el trabajo, que puede ser lo peor que puede suceder en algún lugar, sino al contrario, tratar de innovar y esto ayuda mucho. Y seamos empáticos y con esto encontraremos el camino a la innovación. Y ahora lo que me encantaría de ustedes es escuchar un poco sus preguntas, dudas, algunos temas que ustedes pudieran tener en este momento. Hay algunas ahí, Manuel. No sé si las podés ver. Erika Bravo dice, en ocasiones las negociaciones son complejas dependiendo de quién toma la decisión. Generalmente finanzas es un área que apunta al número final, que en ocasiones es solo el costo. Sí, precisamente y en ese tema, Erika, una anécdota que tuve con un cliente cuando fui a negociar el venderle una póliza de colectivo, me sentaron a la gente de recursos humanos, a la gente de finanzas y a la gente de cobranzas. Lógicamente no me podía dirigir de la misma manera a las tres personas, pero las tres personas estaban sentadas enfrente de mí y a las tres tenía que darles el sentido de su posición y su necesidad. Recursos humanos indudablemente lo que quería era las mejores coberturas, lo más competitivo posible para traerse a los mejores elementos y estábamos enfocados en ese tema. El área de finanzas lo que buscaba era el mejor precio, incluso descuentos. Y también tratábamos con el área de cobranza hacer esta relación de administrativa y tratar de hacer un balance. En ese punto, fíjate que es muy interesante porque al momento en que tú quieres diseñar un producto o hacerlo innovador, lo primero que tienes que hacer es entender las posiciones de cada persona. Hace poco, incluso cuando estábamos preparando esta presentación, le platicaba a Gaby que ahora mismo estoy ya de independiente, estoy desarrollando algunas ideas y lo primero que traté de buscar fueron socios que no tuvieran ninguna experiencia en seguros. Lo que busqué fueron socios que tuvieran experiencia en otros sectores para que me sacudieran a mí estos 20 años de experiencia que llevo y que de pronto me cuesta trabajo pensar fuera de la caja. Y estamos desarrollando un producto que es muy bueno. No puedo darles tanto detalle, pero está muy enfocado al tema de la joyería. Y en ese sentido,
estamos desarrollando, escogimos una aseguradora muy importante a nivel internacional donde dijo, va, me la juego, me interesa, pero para esto lo primero que hicimos fue hablar con el cliente. Le dijimos al cliente, oye, ¿te interesa esto? ¿Te hace sentido? No nada más es un seguro para venderlo en la preventa, sino en la postventa. Ya una vez que se haya hecho, revisamos el mercado objetivo, escuchamos las necesidades de estas personas, de este tipo de joyerías, dónde las guardaba, qué hacía con estos elementos. Son temas muy particulares. Nos sentamos con la aseguradora, la platicamos, le encantó, le fascinó la idea. Digo, lamentablemente no les puedo dar mucho detalle, pero a mí no se me hubiera ocurrido si yo no me junto con gente que está fuera del sector asegurador. Y a veces es creo que lo que necesitamos, sacudirnos y platicar más con gente que no está metido en el tema de los seguros, porque podemos desarrollar muchas cosas entre nosotros, pero de pronto perdemos el camino y sobre todo la empatía, que creo que es lo más importante en esta vida. Ujú. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Estamos viniendo con el tiempo así perfecto y bueno, a pesar de los inconvenientes técnicos y todo, así que no quiero dejar esperar mucho a Mauricio. Simplemente el último comentario de Santiago Tarré, que coincide contigo en el tema que debemos estar muy claros con las leyes de cada país. El gran problema se da cuando las reglas no son claras y te cambian cada año las reglas y complican el manejo financiero de las compañías. Parece argentino, Santiago. Yo sé que no lo es, pero será un problema de América Latina en general, ¿no? Sí, yo creo que es de América Latina, bueno, al menos en México también, donde yo he trabajado, que cambian las leyes en cada momento, pero también hay que saber aprender a jugar con esas reglas, ¿no? Hay que estar muy bien informados y lo que les decía, ser profesionales, estar investigando, tener un equipo que te ayude a tener actualizaciones de estas leyes y de pronto las leyes se hacen visceralmente de acuerdo al gobierno, a la política, al partido político que está en el momento sin visualizar el futuro. Entonces hay que aprender a jugar con esas reglas, pero creo que sí se puede hacer, ¿no? Es encontrarle ese camino. Pero sobre todo, les digo otra vez, ser empáticos y convivir con gente que no está empapado tanto en el tema de los seguros. Muchísimas gracias, Manuel. De Gracias a verdad, ustedes. por compartir. Ya les contamos a todos que les vamos a compartir las presentaciones. Van a tener también acceso a los vídeos para el que quiera volver a verlo y los datos de contacto por si quieren luego seguir la conversación. Vamos a la última sesión, last but not least, donde vamos a hacer una especie ya de resumen de lo que sucedió hasta ahora en el día y pensar hacia dónde vamos a futuro. Así que los espero en la otra sala. Gracias.